queridos psiconautas. Les doy la bienvenida a esto que es lo más parecido que encontrarán a un especial de Navidad por parte de Mindsurf. Y pues bueno, obviamente aprovechando las fechas y todo esto, hemos decidido armar este live en torno al tema de la supuesta hipótesis de la Navidad psicodélica, un poco como habíamos adelantado en la descripción de la imagen que promocionó este evento. Existe, conforme nos acercamos a la Navidad, prácticamente estamos en vísperas de un incremento en las publicaciones, en los artículos, en diferentes notas que vemos en medios de comunicación psicodélicos, donde se pone en juego la idea de los orígenes chamánicos de la Navidad, es decir, la idea de que existe una relación entre los cultos chamánicos siberianos, caracterizados por el uso de la manita muscaria, y que esa idea estaría, digamos, en la base de la celebración moderna que conocemos como la Navidad. Entonces, un poco la idea de este live, más que tratar de decir esto es verdad y esto es mentira, o esta es la hipótesis definitiva, lo que trataremos de hacer es únicamente contrastar las posturas opuestas en torno a esta idea del chamanismo como la base fundamental de la celebración navideña. Entonces, comencemos por el nombre, por el tema de este live, que es el enigma navidélico. Entonces, por enigma navidélico, básicamente me estoy refiriendo a desentrañar el misterio del supuesto vínculo histórico entre la tradición chamánica siberiana y la práctica contemporánea o moderna de la Navidad. Entonces estaré basándome particularmente en dos investigaciones. Una de ellas es este bonito libro que se llama The Psychedelic Gospels. Fue escrito por el doctor Jerry Brown y Julie Brown. Jerry Brown es un doctor en antropología de la Universidad de Florida, en los Estados Unidos. Es un renombrado conocedor e investigador en el tema, sobre todo el rol histórico que han jugado los hongos en diferentes tradiciones religiosas. Y su esposa Julie Brown es una psicoterapeuta que también está enfocada en este mismo tema, ¿no? Entonces, por un lado, tomaremos información de este libro y por otro lado la estaré contrastando con un artículo que salió hace muy poco. En realidad salió hace 4 días, el 20 de diciembre. Se publicó en Lucid News y se llama The Myth of the Santa Shaman, una cuestión de estas. El autor es Thomas Hatsis, es un historiador psicodélico que he leído un par de sus libros, me parecen muy buenos y bueno, la idea será contrastar lo que nos dice The Psychedelic Gospels y lo que nos dice Hatsis, para a partir de ahí tratar de llegar a una síntesis propia, que sería lo ideal. Entonces, comencemos hablando sobre la hipótesis de la Navidad psicodélica. En este libro, en el capítulo 3, se titula Santa, el chamán de los renos. Desconozco si este libro está en español, únicamente lo tengo en inglés. Pero bueno, en el capítulo 3 de este libro, por si alguien lo tiene o piensa hacerse de él muy pronto, tenemos un resumen digamos, un resumen del núcleo central de la hipótesis de la Navidad psicodélica que ha aparecido o se ha logrado armar a partir del trabajo de gente como Robert Gordon Wasson, de gente como Mircea Eliade, por supuesto, y que previamente otros popularizadores de la comunidad psicodélica han trabajado con anterioridad, como por ejemplo Terence McKenna. Terence McKenna tiene varios pueden encontrar de hecho clips de Terence McKenna en YouTube hablando específicamente sobre el tema de la Navidad. Así que bueno, en este capítulo los doctores, bueno, el doctor Brown y Julie se encuentran de visita en Escocia. Ellos comienzan un viaje en celebración de los 20 y tantos años de matrimonio que tenían y durante este viaje deciden orientarlo en la búsqueda de evidencia histórica que constate la presencia de hongos psilocibios en la historia del cristianismo, ¿no? Ese es básicamente el argumento de este libro. En algún momento, particularmente como les decía en el capítulo 3, ellos están en Escocia, están en un lugar donde se crían renos y Julie Brown de pronto
se queda viendo mucho a un reno y empieza a hacer preguntas acerca de este reno, le llamaba mucho la atención porque estaba como que separado de los demás y de pronto las personas que se encontraban a cargo de este lugar le dicen, ah, bueno, este reno se llama tal nombre y tiene la peculiaridad de que a él le gusta mucho comer amanitas, ¿no? Entonces, eso no es ninguna sorpresa, eso está súper estudiado, ¿no? Que no solo a los renos, a un montón de animales se sienten atraídos por modificar su conciencia a través de plantas o a través de hongos, como en este caso. Entonces, a partir de notar a este reno, las personas que están a cargo le dicen, no, incluso date cuenta, este reno es albino y tiene la cara color rosa, porque de hecho cuando come amanita, al reno le gusta ponerse de frente al sol y observarlo. Entonces tiene la cara rosada de tanto estar frente al sol, ¿no? A partir de esto, Julie y Jerry comienzan una conversación, la cual, repito, está sintetizada en el libro, y el Dr. Brown hace esta explicación, digamos, para el público en general, ¿no? y para Julie, acerca de por qué los símbolos asociados a Santa Claus y a la Navidad podría decirse que tienen su origen como parte de la mitología siberiana, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienza la historia. Pero entonces, cuando hablamos de chamán, cuando hablamos de chamanismo, ¿de qué hablamos? Porque ese es un término ciertamente problemático y controversial dentro de la academia, ¿no? Sin embargo, en el caso del chamanismo siberiano no hay tanto problema, porque la propia etimología de la palabra chamán tiene su origen en el lenguaje siberiano. Entonces, por ejemplo, Mircea Eliade, uno de los grandes estudiosos del chamanismo, de hecho él llegó a la definición de chamanismo trabajándolo como el manejo de las técnicas arcaicas del éxtasis. Entonces aquí habría que definir cuáles son las técnicas arcaicas y qué se entiende por éxtasis. No estoy hablando de MDMA, estamos hablando de un concepto que lo antecede. Entonces, al hablar de técnicas arcaicas, básicamente nos referimos a todo el conjunto de herramientas por medio de las cuales estas personas eran capaces de accesar a diferentes mundos. Estas modalidades de transformación de la conciencia incluían, por supuesto, plantas psicoactivas, hongos psicoactivos, pero también otras vías no necesariamente farmacológicas, como podría ser el ayuno, el uso de tambores, la danza y otros tantos elementos que se encuentran, digamos, disponibles en el arsenal chamánico, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos más o menos en claro qué son las técnicas arcaicas, pero ¿qué es esto del éxtasis, ¿no? Éxtasis, literalmente por éxtasis se entiende al vuelo fuera del sí mismo, es decir, un desplazamiento de la conciencia que trasciende las dimensiones biográficas, personales, individuales, para, digamos, orientar la conciencia hacia un foco de percepción que es más abarcativo, que incluso, digamos, trasciende la propia corporeidad. De ahí que se entienda que los estados alterados de conciencia o los estados extáticos conducen al chamán a un vuelo del alma, a un vuelo fuera del sí mismo, que recorre diferentes planos, diferentes mundos, particularmente bueno, aquí tendríamos que entrar en particularidades de diferentes sistemas, pero a grandes rasgos las diferentes culturas originarias plantean la existencia de al menos tres mundos. El mundo bajo, el inframundo, donde se encuentran los muertos, donde se encuentra el espíritu, digamos, de la tierra, pero también tenemos lo que se le conocería como el reino intermedio, que es la realidad que habitamos todos los días, el mundo cotidiano, y también tenemos una supra-realidad, una realidad superior, donde se encuentran ciertas deidades benevolentes y otro tipo de entidades. Entonces, básicamente el chamán se convierte en esta persona que se mueve por estos diferentes mundos y es capaz de negociar ciertos elementos con diferentes entidades que habiten cualquiera de estos planos que hablamos con anterioridad, ¿no? Entonces, no importa si se trata de espiar a la tribu rival para vencerlos en combate, o de averiguar dónde estaba la presa que necesitaban ir a cazar, o dónde está tal objeto perdido, o de si tal persona dentro de la comunidad tiene una enfermedad y necesita curarse. No importaba tanto las particularidades de esto, era siempre el chamán quien tenía, digamos, esta
esta cualidad y esta capacidad de poder viajar y acceder a estos mundos y obtener información, ¿no? Curar, encontrar objetos perdidos, desarrollar la clarividencia por el motivo que fuese. Entonces, en esta misma parte del libro, el Dr. Brown básicamente sugiere que le explica a él a Julie, ¿no? Le dice, mira, si te pones en un lugar de un antiguo siberiano que está, digamos, en este gélido escenario, en este gélido panorama, y de pronto esta persona observase a un reno comer amanita, esto, de acuerdo a como lo explica Brown, podría entenderse como una invitación que está recibiendo esta persona por parte del animal. No olvidemos que en las culturas chamánicas, los animales son asociados a espíritus de poder, a espíritus aliados, y por lo tanto un animal puede ser la clave para, no sé, estás perdido en la montaña y necesitas encontrar el camino de salida, y de pronto ves a, no sé, un coyote, ¿no? O un zorro, y ves por dónde se mueve el animal. Ok, eso puede ser interpretado desde una cosmovisión chamánica como el animal mostrándote la salida, mostrándote hacia dónde debes dirigirte, ¿no? Entonces, era común que los encuentros con ciertos animales estén muy asociados a esta idea de un espíritu aliado tratando de orientarte a una solución ante una determinada problemática, ¿no? Entonces, eh, Julie, precisamente a partir de esta explicación que el Dr. Brown hace, ella desarrolla la idea de que quizá ese reno que se habían encontrado en este criadero en Escocia, eh, era también una invitación para ella, como para entrar en esta otra realidad y entender un poco el encuentro con este reno en términos de el atravesamiento de un portal, ¿no? Entonces es un capítulo bastante interesante donde el Dr. Brown sintetiza, como les decía, parte de la investigación de Robert Gordon Wasson, de Mircea Eliade, pero lo divertido aquí es que mientras ellos están hablando de esta idea de que el reno probablemente sea una invitación a atravesar un portal interdimensional con un acceso a una realidad más abarcativa, etcétera, etcétera, delante de ellos se forma un portal, se forma una especie de muro de niebla que Julie dentro del mismo libro lo comenta, ¿no? Le comenta a su esposo, es increíble que estemos hablando acerca de portales mágicos inducidos por este sistema chamánico, etcétera, etcétera, y que precisamente al estar hablando de esto de pronto se forme un portal, ¿no? Entonces incluye este elemento sincronístico bastante curioso al menos, ¿no? Pero bueno, no vamos a perder tanto tiempo en esto porque no quiero hacer esto muy largo, aunque quizá sea alrededor de una hora, advierto de una vez, pero digamos que la idea central después de esto es que el Dr. Brown explica a grandes rasgos cuáles son estos elementos que se asocian a Santa Claus, que se asocian, quizá deberíamos mejor decirlo, al concepto de Navidad, pero que según él y según estos investigadores, antropólogos y demás, podría tener su origen en las prácticas chamánicas siberianas, ¿no? Entonces, él habla particularmente de tres elementos. Los renos que vuelan, el árbol de Navidad, que de acuerdo a la cosmovisión siberiana remitiría al mito del árbol cósmico, y por supuesto el protagonista, ¿no? Santa Claus. Entonces, de entrada, si nos vamos a los textos de Wasson, particularmente cuando Robert Gordon Wasson, para quienes no lo conozcan, Wasson fue quien se le ha llamado malamente el descubridor de los hongos con psilocibina en la Sierra Mazateca de Oaxaca, aquí en México. Y digo descubridor porque él no descubrió nada, ¿no? Básicamente, no solo los mazatecos, un montón de pueblos indígenas de la región en México han hecho uso de hongos psilocibios a lo largo de la historia, ¿no? Wasson fue el occidental que popularizó esto a través de un famoso artículo que apareció publicado en los 50 en Estados Unidos. Pero bueno, en esta investigación sobre el soma, Wasson llega a la conclusión de que una de las hipótesis sobre cuál era el soma, esta poderosa bebida enteogénica utilizada en India, una de las hipótesis es que esa bebida contenía nada más y nada menos que Amanita muscaria. Hay multitud de teorías. Hay gente que dice que es opio, hay gente que dice que son hongos psilocíbios, hay gente que incluso dice no, fue una mezcla de algo que tenía DMT y germalinas. No se terminan de poner de acuerdo, ¿no? Pero lo interesante aquí con todo este tema es que, al menos desde la perspectiva de Wasson, sería la Amanita muscaria y habría llegado a la India precisamente a partir de tribus seminómadas
de chamanes que venían del norte de Eurasia, es decir, donde está ubicada la región de Siberia, y que ellos habrían traído consigo todo el culto a la manita muscaria. Esto habría llegado entonces, digamos, desde Siberia hasta India, ¿no? Hasta la India. Entonces, ese es un primer referente que hay que tomar en cuenta, porque en efecto existían desplazamientos del norte al sur, ¿no? En esa misma región. Ahora, paralelo a la época en la que Wasson publica esto, que si no recuerdo mal es finales de los 60, poquito antes de eso, en el 67, 68, un año quizá antes de que Wasson hiciera esta publicación, que no hay que perder de vista algo. Wasson era un banquero, no era un micólogo, no estudiaba hongos, y quien estudiaba los hongos era su esposa, Valentina Pavlovna. Ella tenía incluso un doctorado en micología y escribió un tratado en 2 volúmenes sobre la historia de los hongos en Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, paralelo a esto, un poquito antes, como les decía, hay otro antropólogo, quizá más bien un arqueólogo, debería decir, Dikop, quien encontró más de 200 grabados en piedra en la región siberiana, y en esos grabados de piedra se encuentran precisamente renos y hongos, tallados me refiero, y también da la casualidad de que es una zona donde en efecto existen renos, existen hongos, particularmente Amanita muscaria, y se ha gestado o se gestó en ese entonces una de las, de acuerdo a Mircea Eliade, una de las formas primordiales de chamanismo, de las formas primigenias de chamanismo, que vendría a ser precisamente el chamanismo siberiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos grabados, de hecho los tenemos también en el libro, a ver si se puede observar un poco, podemos ver, por ejemplo, los renos, podemos ver claramente las formas del hongo y podemos ver algo que sugiere una antropomorfización, una transformación en la figura humana para adoptar ciertos elementos del hongo, aunque también es cierto que muchos antropólogos dicen que esto quizá no necesariamente remite a algo literal, sino que quizá es una manera de expresar a la psique siendo tomada por el poder del hongo, siendo, digamos, en una forma amigable, poseída por las cualidades del hongo, ¿no? Entonces, en este mismo grabado podemos ver todos esos elementos. Podemos ver a la persona, o sea, el chamán, podemos ver al reno, y podemos ver al hongo, 3 elementos en los que se fundamenta toda esta idea de que la Navidad estaría relacionada con esto mismo, ¿no? Entonces, muy recomendable este libro. Ahora, otra cosa interesante que descubren los antropólogos a partir de esto es que, al igual que, por ejemplo, ocurre con los hongos psilocibios en la región mazateca en México, donde se les llama endishito, es decir, los pequeños que brotan, de una forma medianamente similar, en Siberia existe el concepto de huapay, que es una manera de asociar a estos hongos amanita, que no son hongos psilocibios, son componentes químicos diferentes. Existe la idea de asociarlos con ciertas entidades bromistas que suelen ser descritas como niños, ¿no? Entonces, también esto es una cuestión muy, muy interesante, que para la cultura mazateca son niños santos, los pequeños que brotan, y para la cultura siberiana también son duendecillos, son niños pequeños, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos varios elementos que podemos analizar detenidamente uno a uno, ¿no? Como para tratar de esclarecer en la mayor medida de lo posible qué es comprobable y qué no, porque también hay que aceptar que muchas veces nos proyectamos, ¿no? Proyectamos nuestros deseos, y una de las cualidades de la percepción es que es selectiva, ¿no? Entonces la percepción es capaz de seleccionar cosas que son acorde a nuestro propio sistema de creencias y descartar otras cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar de lleno. Los renos voladores, quizá incluso podríamos argumentar. Se sabe, como les decía antes, está totalmente aceptado por parte de la antropología y de otras ciencias, que los
no solo los renos, sino que un montón de animales alteran su conciencia, ¿no? A los renos particularmente sí les gusta la manita muscaria, pero hay algo que les gusta todavía más que la manita muscaria y es el orín de la gente que comió manita muscaria. Sí, sé que se oye muy loco, pero es una cuestión como de química lo que ocurre ahí, ¿no? O sea, la manita muscaria tiene dos componentes. Uno es, bueno, tiene muchos componentes, pero vamos a hablar de dos para el ejemplo, ¿no? Tiene el mucimol, que podríamos llamar es el principio activo, y tiene otra cosa que se le llama ácido iboténico, que si bien se argumenta que puede tener cierta psicoactividad, de igual forma es tóxica, lo cual vuelve peligrosa a la manita muscaria en relación a otro tipo de hongos que conocemos quizá en un entorno más cercano al nuestro, en Mesoamérica o en Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a esto, hay un libro muy recomendable que se llama Animales que se drogan, de Giorgio Samorini, quien ha sido también uno de los invitados en nuestro podcast, en un episodio llamado Arqueología de las plantas embriagantes. Y justamente en ese libro, Giorgio explica que no únicamente los seres humanos o los perros, o, ¿sabes?, tienen una cierta afinidad por los estados alterados de conciencia, sino que en realidad cualquier mamífero de sangre caliente, ¿no? Sin importar de si hablamos de un reno en Siberia o del gatito en la sala de tu casa atascándose de catnip, ¿no? A los mamíferos de sangre caliente es como casi si pudiéramos argumentar que es una actividad virtualmente universal, ¿no? La modificación y la alteración de la conciencia. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión siberiana, los renos comen estas samanitas y conducen al chamán, es decir, lo guían, ¿no? No necesariamente vuelan sobre un trineo, pero sí lo guían hacia lo que sería el árbol cósmico. Todas las culturas, sin importar de si hablamos de los egipcios, los hebreos, los escandinavos o los mesoamericanos, un montón de culturas tienen esta noción de establecer su cosmovisión bajo la construcción gráfica de un árbol, ¿no? Entonces, en el caso de la mitología siberiana, hablamos del árbol cósmico, ¿no? Precisamente el árbol cósmico estaría dividido en las raíces, la parte baja, que conecta al inframundo, ¿no? El tronco, que sería la parte media, que conectaría a lo que en esa misma cosmovisión le llaman la Tierra Media, ¿no? Si hay por aquí algún fan del Señor de los Anillos sabrá reconocer ese término, ¿no? Tierra Media es el mismo concepto que Tolkien usa para describir el mundo donde coexisten humanos, elfos y todo esto en sus novelas. Y, y bueno, las ramas conectarían con el mundo superior, ¿no? Con el mundo donde se encuentran los dioses. Y precisamente en este proceso en el que los chamanes siberianos eran guiados por los renos, es que encontramos, bueno, antes no existían GPS, antes no existían mapas, o al menos no en esto, no en ese contexto, pero sí existían formas de orientación geográfica. La primera y principal, creo, ha sido siempre la orientación a través de los cuerpos celestes, ¿no? Y en el caso del chamanismo siberiano, ellos utilizaban la estrella polar del norte como una especie de brújula, como un elemento guía que te direccionaba, ¿no? Entonces, de ahí que se argumente que la famosa estrellita que ponemos hasta arriba en el árbol de Navidad podría hacer una referencia directa a la estrella polar del norte que seguían los chamanes. Ok, entonces hasta este momento recorrimos dos elementos de los tres. Recorrimos los renos y recorrimos el árbol cósmico. Nos falta quizá el más importante, ¿no? O el que le da sentido a toda esta amalgama de elementos que estamos ahorita nada más aventando, ¿no? Después tenemos que unirlos. ¿Ese tercer elemento cuál es? Bueno, esencialmente el protagonista de la obra, ¿no? Santa Claus. No me pregunten cómo tengo esto acá, solo lo tengo aquí. Entonces, bueno, como acaban de ver, ¿cuáles son los colores de Santa Claus? Rojo y blanco, ¿no? Da la casualidad precisamente de que los chamanes en Siberia, y de hecho incluso hay fotos relativamente contemporáneas que muestran a los chamanes siberianos en efecto vistiendo con colores, con esos colores, con rojo y blanco, ¿no? Y ese también es otro de los argumentos que utilizaba mucho, por ejemplo, también Terence McKenna cuando trataba de explicar todo el tema de la Navidad psicodélica o la Navidad chamánica. Ahora,
¿cuáles son los colores de la manita muscaria? Precisamente también rojo y blanco, lo cual refuerza esta idea de que quizá el ropaje y la vestimenta de los chamanes estaba en cierta forma inspirada por los mismos colores que encontramos en el hongo de la manita, ¿no? Ahora, existen otros elementos también bastante interesantes que remiten un poco a a la misma idea. Por ejemplo, el chamán dejaba secando los hongos en las ramas de los árboles. ¿Por qué dejaba los hongos secándose en la rama de los árboles? Ok, como les comenté antes, uno de los dos componentes de la manita muscaria es ligeramente tóxico, el ácido iboténico. De ahí que la manita tiene que ser curada, a diferencia de un hongo psilocibio, que lo puedes comer fresco o lo puedes comer deshidratado, ¿no? Obviamente hay que recalcular las cantidades a partir de eso, pero no hay mayor problema si te lo comes así, digamos, ¿no? Con la amanita muscaria eso no es así. Con la amanita muscaria, si no hay un proceso de curado que casi siempre consiste en ponerlo cerca del fuego, si no hay un proceso de curado, la manita puede ser altamente tóxica. Entonces, este proceso de curado básicamente lo que hace es reducir las cantidades de ácido iboténico, por un lado, para que haya menos componente tóxico y el viaje pueda estar mayormente orientado por el otro componente activo, que es el mucimol, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual el chamán, digamos el protosanta, dejaría colgando los hongos en las ramas de los árboles, ¿no? Después, en efecto, los renos lo conducían porque él tenía que dejar estos hongos a otras personas, ¿no? Entonces, los siberianos viven o vivían en unas especies como de tipis. Han visto los tipis, me imagino, que tienen, por ejemplo, los nativos americanos, ¿no? En Siberia tienen unas especies de tipis, les llaman yurtas, que obviamente por las condiciones de nieve y demás, muchas veces no se podía entrar, ¿no? Entonces la entrada estaba tapada, lo cual obligaba a este chamán, al protosanta, a entrar por la chimenea, ¿no? Entonces él entraba por la chimenea y dejaba colgando los regalos, o sea, las amanitas, las dejaba colgando en el propio, en el marco de la chimenea, digamos, para que en el transcurso de la noche esos hongos se terminaran de secar. A la mañana siguiente las personas se reunían, abrían los regalos, se comían los regalos también y comenzaban este recorrido hacia el árbol cósmico, ¿no? Entonces se repetía este ciclo. Hasta ahí creo que todo se entiende, ¿no? Hasta ahí creo que todo muy bien y todos podríamos estar de acuerdo en decir, claro, ¿cómo no lo vi antes? Claro, la manita es rojo y blanco, claro, los renos comen amanita, claro, en la cosmovisión siberiana está esta cuestión del árbol, claro, está esta cuestión de la estrella, entonces a partir de ahí todo nos puede empezar a hacer sentido y de hecho es un poco la idea general que se ha popularizado, ¿no? Hay un montón de páginas en internet, en páginas de Facebook, que cuando comienza diciembre comienzan con esta idea de la Navidad psicodélica y tal. Y todo eso está muy bien, ¿no? Pero el tema es cuántos de nosotros realmente hemos contrastado esa información con otras fuentes, más allá de lo que una página nos pueda decir o no. ¿Saben? Hay como que un cierto factor de responsabilidad en tratar de tener una panorámica más completa de esto, ¿no? Y es un poco lo que pretendemos con esta charla. Entonces, digamos que hasta ahí la parte que podemos extraer de este libro, ¿no? De The Psychedelic Gospels. Después tenemos este artículo que sacó este chico Tom Hatsis hace literal 4 días, o sea, es un artículo bastante nuevo. Como les decía, se publica en esta página llamada Lucid News y el título es The Myth of Psychedelic Santa, ¿no? Pueden buscarlo, está totalmente gratuito. En esta nota, Hatsis toma los elementos que hablamos antes, es decir, toma la idea de chamán siberiano, toma la idea de el color del chamán, del vestido del chamán, es decir, rojo y blanco como una alusión directa a los colores de la manita, toma la idea de los renos y toma la idea del árbol y, digamos, de acuerdo a lo que él plantea, básicamente nos dice que todo esto es mentira. ¿Ok? Son aseveraciones fuertes que necesitan evidencias igualmente fuertes y Hatsis hace, creo que bastante bien su trabajo, al menos como para llevarnos al punto de cuestionarnos, ¿no? De cuestionarnos esta historia. Ahora,
Cuestionar, no se trata de cuestionar por cuestionar o de cuestionar siempre por llevar la contraria, ¿no? Voy a sacar esto un poco del contexto de Navidad y Santa Claus y trasladarlo a otro que también tiene que ver con psicodélicos y que me parece un poquito más relevante, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que cada vez que vemos una nota en medios hablando acerca de las propiedades médicas de la psilocibina o las cualidades terapéuticas de la ayahuasca y todas estas cuestiones, pues todos nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque todos queremos tener un acceso a estas cosas, todos queremos dejar de ser criminalizados por buscar experiencias en estados expandidos de conciencia. La gente tiene derecho a querer tratar de probar nuevas formas alternativas y experimentales de terapia a partir de estos compuestos. Pero a veces podemos caer en el error de que con tal de querer ver estas cosas legalizadas, totalmente integradas en nuestros marcos jurídicos, culturales, etcétera, etcétera, médicos, podemos caer en desinformación, ¿saben? O sea, nada más digamos que el motivo puede ser legítimo, pero quizá eso puede llevarnos a no tener, y esta creo que es la palabra clave, una mirada crítica a todo este fenómeno, ¿no? Entonces, como les decía, regresando un poco al tema de la Navidad, Hatsis plantea que Santa como chamán, o al menos este Santa como un chamán siberiano, es algo un poco falso. Ahora vamos a ver por qué. Que el color rojo y blanco no tiene nada que ver con la manita. También vamos a ver ahora por qué. Que los renos vuelan porque comen a manita, también dice que es falso y vamos a ver por qué. Y finalmente que la alusión al árbol cósmico y que por lo tanto sería la prueba final del vínculo entre Siberia y la Navidad, tampoco es del todo correcta, ¿no? Entonces, Hatsis es, hay que decirlo, el tipo es un promotor de psicodélicos, o sea, no es como que sea alguien que está en contra de los psicodélicos, no, es el tipo, un promotor de los psicodélicos y además es un historiador, ¿no? Entonces, como historiador, digamos que su disciplina le invita a recurrir a las fuentes primarias, ¿no? Para tratar de constatar la historicidad de ciertos fenómenos, ¿no? En este caso, el vínculo entre la Navidad y el chamanismo siberiano. Entonces, ¿por qué dice Hatsis que la figura moderna de Santa no deriva del folclore europeo? Y bueno, la respuesta más obvia es es la siguiente, ¿no? Santa Claus fue creado en el 1800. O sea, Santa Claus es algo propiamente del siglo XIX. No es como que haya habido una continuación de una tradición chamánica desde Siberia a lo largo de los tiempos antiguos, de la Edad Media, hasta llegar a el Renacimiento y la Edad Contemporánea. No, no es así. En realidad, Hatsis, el mérito de su trabajo es que se dedica a rastrear los orígenes históricos de Santa Claus en la cultura y particularmente en la literatura, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cuáles son los antecedentes de Santa Claus o por qué dice este señor Hatsis que Santa no tiene nada que ver con el chamanismo siberiano. Para empezar, el primer registro, la primera mención que se hace de Santa, la encontramos y no solo de Santa, sino de su atuendo, ¿no? Porque también está la cuestión de si los colores remiten a la manita o no. Aparece en 1809 en un cuento, en un relato que se llama Una historia de Nueva York. El autor es Washington Irving, que es un autor como importante para la literatura gringa, la literatura americana. Él escribió, por ejemplo, la leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, esa es la película, ¿no? La leyenda de Sleepy Hollow era el relato original. Entonces, bueno, es un escritor conocido y él en esta historia, que se llama Una historia de Nueva York, habla de Santa, pero curiosamente no tiene nada que ver con el Santa de rojo y blanco y la barba y el jojojo, sino que Santa es un marinero holandés que entrega regalos y que por lo tanto necesita tomar un barco que lo lleve de España a Holanda y de ahí tiene que cruzar el Atlántico. O sea, Santa Claus es un marinero, no tiene nada que ver con un señor que vuela en renos. Ahora, si esta es la primera mención histórica de Santa Claus, ¿por qué no hay ni un solo elemento? No hay ni renos, no es un señor gordo vestido de blanco y rojo que lleva regalos a los niños, y no hay ni un solo elemento que pueda remitir a un árbol de Navidad ni a una manita. Entonces esto es como bastante importante e interesante y digno de no perder de vista.
Entonces, que quede claro, en la primera mención histórica de Santa, de 1809, un cuento de Washington Irving llamado Una historia de Nueva York, no existe referencia alguna a la cosmovisión chamánica siberiana. Ok, luego, en 1810, nada más un año después, tenemos la primera representación gráfica, el primer dibujo de Santa, pero aparece con un nombre diferente que quizá a algunas personas les puede sonar más o les puede sonar menos. Ahí a Santa se le asocia directamente con un santo católico, San Nicolás de Mira, también conocido como San Nicolás de Bari, un obispo católico en Bari, en Italia, ¿no? Y resulta que es este. No me pregunten de nuevo cómo es que tengo esto. Estaba en la repisa de enfrente, lo juro. Pero bueno, este personaje, San Nicolás, se convierte, digamos, en el referente. Y de hecho, si ustedes buscan esta imagen de 1810, podrán encontrar, tal y como aparece aquí, pues con el atuendo de un obispo católico, ¿no? De hecho, tiene una mirada ligeramente malévola y las manos mutiladas. Las manos mutiladas supongo que está bien. Pero bueno, de todos modos, lo interesante es que este personaje no tiene absolutamente nada que ver con el chamanismo siberiano y la hipótesis oficial de la iglesia es que en realidad Santa es San Nicolás de Bari, ¿no? Entonces, después de esto pasan más de 20 años para que vuelva me preguntan por ahí, ¿es ese tal cual? Sí, sí, de verdad, este es San Nicolás de Bari. Este, Después, en 1822, imagínense, tuvieron que pasar 11 años para que hubiera otra referencia cultural. Es decir, Santa no era un fenómeno cultural conocido, era algo que por ahí algunos literatos y uno que otro personaje estaban tratando de introducir. La iglesia, como sabemos, siempre trata de hacer esta cuestión de generar un cierto sincretismo, ¿no? Entonces, en 1822 se publica un texto, un poema, si no recuerdo mal, de Clement Mark Moore. Ese poema se llama Una visita de San Nicolás y ahí obviamente, desde el momento en el que se utiliza el término San Nicolás, ya está haciendo referencia a este obispo, personaje católico, etcétera, etcétera, y no a un personaje siberiano, a ningún tipo de chamán siberiano, ¿no? Entonces, en este poema del 22, se le retrata a Santa como un personaje vestido con una especie de un disfraz de cuerpo completo hecho con pieles de animales. Ya tiene una mayor relación con lo que podríamos llamar chamanismo, ¿no? Desde el momento de usar pieles. Eso es algo súper común en las prácticas, en las tradiciones chamánicas, porque la piel del animal te proporciona, digamos, en cierta forma, cualidades de ese mismo animal, ¿no? Sin embargo, en ningún momento se habla de los colores, ¿no? Y de todos estos otros elementos que podríamos asociar más a un santa chamánico. Luego, entonces, como podemos ver, hasta este momento llevamos santa marinero, santa obispo católico y santa con pijama de piel, ¿no? O sea, tres versiones de santa que no tienen nada que ver con lo que podríamos esperar de supuestos orígenes chamánicos siberianos, ¿no? Y de hecho, eso es lo que encontramos, bueno, lo que Hatzi se encuentra cuando hace su investigación a lo largo de la literatura del siglo XIX. Descubre que en todos los 1800 el chamanismo siberiano particularmente ya era una especie de trending topic dentro de la comunidad intelectual europea y que pese a ser un trending topic no se le menciona en ninguno de estos relatos de Santa. Es decir, el chamanismo siberiano ya se conocía en ese momento y levantaba cierto vuelo entre los círculos intelectuales de la época, ¿no? Sin embargo, no encontramos ninguna referencia que vincule lo chamánico con la figura que después se convertiría en Santa Claus. Entonces, si no hay ni una sola referencia a San Nicolás, digamos, en las conversaciones académico-antropológicas de la época, tratando de vincularlo con Santa, ya desde ahí nos está dando una pauta de que quizá todo esto del Santa siberiano no es como nos lo habían pintado, ¿no? Al inicio, ¿no? De hecho, pasaron varios años, no es sino hasta 1862
donde en la portada de una revista semanal, esas que salen en Estados Unidos, particularmente una que se llamaba Harper's Weekly, eh, obviamente era una época en la que las imágenes estaban en blanco y negro, entonces no podemos ver el color de la ropa, pero nos da una pista bastante interesante sobre ciertos intereses que podrían moldear la imagen arquetípica de Santa, ¿no? Y es que en esta nota del 62, en esta portada de la ilustración, en esta portada de la publicación, aparece Santa con una especie de abrigo que tiene estrellas dibujadas, y eso no es lo interesante. Lo interesante es que arriba de él hay una enorme bandera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de hecho, las estrellas que él trae en su abrigo son exactamente las mismas estrellas de la bandera estadounidense, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza a pasar algo muy curioso, y es que empiezan a aparecer cada vez más publicaciones, carteles y demás, donde ya empezamos a ver el color rojo, el color blanco, pero también el color azul. O sea, incluso llegaron a ver representaciones de Santa Claus donde parecía más bien el Capitán América, ¿no? O sea, tenía los colores gringos y muy probablemente la propia figura era instrumentalizada para fines de propaganda gubernamental de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de que cada quien pueda reflexionarlo, ¿no? Sobre si estas imágenes culturales no tienen detrás una finalidad política, por ejemplo, ¿no? Como reforzar ciertas ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que Hatsis se pregunta es lo siguiente: ¿cómo es posible que el color rojo y el color blanco sean argumentos que traten de vincular a Santa Claus con el culto de la manita muscaria, cuando en el propio 1800, que está súper cerca en términos de retrospectiva, está súper cerca de la época actual, la gente no se terminaba de poner de acuerdo en cuáles eran los colores de Santa Claus? De hecho, después del propio 1860 hay varias publicaciones que Hatsis tiene aquí registradas donde aparece con otros colores. Aparece de blanco, aparece de café, aparece de amarillo, aparece de azul, como mencioné antes, e incluso tenemos un Santa Claus que se viste de verde, ¿no? Entonces, justo, o sea, me parece totalmente válido lo que él plantea. ¿Cómo es posible que hablemos de un vínculo ancestral perdido entre la tradición moderna de la Navidad y el culto siberiano chamánico de la manita muscaria, cuando hasta 1800 los ilustradores no se ponían de acuerdo en el color de su disfraz, ¿no? O en si era un marinero, si era un tipo que se vestía con pieles, o si era un obispo de Italia, ¿no? Entonces, son cosas súper, súper interesantes. Entonces, ¿quién es el que le pone realmente esta forma, esta cara y estos colores y este atuendo, ¿no? Bueno, la respuesta es un poco obvia porque creo que todos lo hemos visto, pero a veces esta cuestión de preferir pensar que es una reminiscencia de un ancestral culto siberiano puede resultar quizá una salida más fácil. Bueno, antes de darles esa respuesta, veo que por aquí alguien pregunta, ¿podrías repetir el título del artículo, por favor? Claro que sí, se llama The Myth of Psychedelic Santa y está publicado en Lucid News y el autor es Tom Hatsis, con H al inicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién fue quien decide los colores rojo y blanco? Y no solo eso, sino el hecho de que sea un señor barbón y todo esto. Bueno, nada más y nada menos que la Coca-Cola. Así es. O sea, realmente todos vemos comerciales, ¿no? No sé si sigan pasando, pero antes pasaban comerciales como de Coca-Cola y los ositos de Navidad y todo este rollo del Santa Claus polar que trae los regalos y que se viste con estos colores, en realidad fue definido en 1931 por la Coca-Cola. Coca-Cola, en efecto, Santa es un invento no un invento, porque toman ciertas cuestiones, pero no tenemos forma de probar que Coca-Cola eligió el rojo y blanco de Santa Claus porque los chamanes siberianos se vestían de rojo y blanco, ¿entienden? Ese es como el punto. Entonces, de hecho, ¿cuáles son los colores institucionales de Coca-Cola? El rojo y el blanco, ¿no? O sea, su logotipo es rojo y blanco. Tiene toda la lógica del mundo que eligieran rojo y blanco para el personaje que va a representar su campaña invernal, ¿no? Su campaña de ventas en invierno, ¿no?
Entonces, bueno, ahí ese dato debe de resultar un poco choqueante o al menos invitarnos hacia la reflexión. Ahora, ¿qué hay sobre el tema de los renos voladores? ¿No? De verdad, está esta idea latente ahí, es algo que pueda tener cierta veracidad. Y es que mitológicamente sí, y no solo mitológicamente, también en términos reales. O sea, si tú vas a ver a un reno, es muy probable que te toque ver algún reno que en efecto va y muerde a manita muscaria. Pero no solo los renos, como les decía antes, lo mismo ocurre con las ardillas, lo mismo ocurre con los zorros, lo mismo ocurre con los perros, lo mismo ocurre con el gato que come catnip, ¿no? O sea, es, como mencioné antes, es una actividad común y virtualmente universal entre todos los mamíferos de sangre caliente, ¿no? De hecho, volvamos un poco sobre las fuentes históricas que nos menciona Hatsis para tratar de entender si habían renos en estos poemas, cuentos y relatos donde por primera vez en el 1800 se habló de la figura de Santa Claus. Por ejemplo, en la novela de Washington Irving, que habíamos dicho que era de 1809, me parece, ahí Santa tiene renos. No, en ese cuento en particular, Santa vuela, pero no vuela en un trineo que lo mueven renos, sino que vuela en un vagón, en una especie de carroza volante, voladora, ¿no? Entonces, no es propiamente un trineo jalado por renos, ¿no? Ok, entonces, en el primer antecedente histórico, que tendría que ser el que más valor podría tener, de 1809, este relato llamado Una historia de Nueva York de Washington Irving, no hay renos. Sí hay vuelo, pero no hay renos. Luego tenemos un poema anónimo de 1821 que se llama Oldie Santa Claus with Much Delight, que me parece que no pude encontrarlo en español, ese es el título en inglés, Oldie Santa Claus with Much Delight. Se habla de un reno volador. ¿No? De aquí viene la famosa historia quizá de Rodolfo, ¿no? Rodolfo el Reno. Entonces, ajá, o sea, tenemos ahí hasta 1821, 11 años después de la primer referencia literaria sobre Santa, tenemos apenas ahí la aparición de los renos, ¿no? Luego tenemos otra historia, un cuento titulado La visita de San Nicolás, donde en efecto, ahora tenemos muchos renos que jalan un trineo, pero ninguno de estos renos vuela. Entonces, cuando tenemos cosas volantes, no hay renos. Y cuando tenemos renos, no hay cosas volantes. Encontramos estas pequeñas incongruencias, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, deberían de invitarnos a reflexionar. Claro, o sea, si el Santa es algo que aparece en 1800, ¿por qué pensar que es un culto siberiano? Aunque al final también yo voy a lanzar mi propia hipótesis, un poco tratando de reconciliar ambas cuestiones, ¿no? Luego, en 1830 tenemos toda una serie también de pequeños cuentos y de pequeños relatos, historietas, donde aparece la figura de Santa, pero ahí no anda en renos ni en renos volantes. De hecho, en muchas de esas historias, Santa anda en burro, ¿no? El Santa anda en burro. Tenemos también Santa a caballo, ¿no? Eso sería como algo muy gracioso de imaginarse. Y tenemos también un Santa que anda a pie, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. En el 1800 no estaban de acuerdo ni en qué era Santa Claus, ni en el color de la ropa que traía Santa Claus, ni en si tenía renos y mucho menos de si esos renos volaban. Porque precisamente una de las principales historias que se utilizan para hablar de renos volantes, que es no sé si esta historia de Washington Irving o alguna otra de esa misma época, cuando uno lee el cuento, te das cuenta de que se habla acerca de que los renos podían, digamos, escalar las paredes, un poco como estas cabras que pueden subir montañas y cosas así, pero en ningún momento se habla de que vuelen. Entonces, es como si el hecho de que el reno pudiera escalar la pared de la casa y dejar a Santa en la chimenea, eso se sobreentendiera de que los renos, de que Santa llegó con el trineo jalado por renos, volando, y que se estacionó en el techo de las casas de las personas y que por ahí bajaba Santa, cuando en realidad no, en ningún momento, ni siquiera los propios autores de estas historias hablaban de renos voladores, ¿no?
Entonces ahí ya tenemos, me parece que es en este cuento de la visita de San Nicolás donde se muestra eso de que los renos subían las paredes pero no volaban, ¿no? Otra cosa también de nuevo muy interesante. Entonces, el último elemento que nos queda por analizar sería esta cuestión de el árbol de Navidad, la supuesta relación que habría entre el árbol de Navidad de la cultura occidental moderna y el árbol cósmico. ¿No? Entonces, cuando hablamos del árbol de Navidad, de hecho, si googlean, ¿no? O de nuevo, si ven estas notas que aparecen en las páginas y tal, hay dos principales teorías, ¿no? O sea, la primera es la que ya todos conocemos, ¿no? De que el árbol de Navidad tiene que ver con el árbol siberiano, donde se ponían los hongos y los chamanes siberianos, etcétera, etcétera. Y la otra hipótesis, también altamente aceptada, tiene que ver con la fiesta de Saturnalia, para las festividades de Saturnalia, para la cultura romana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos, bueno, o al menos qué es lo que Hatsis comenta con respecto a esto? Que no es ninguna de las dos. Es decir, si bien hay evidencia de que en las fiestas de Saturnalia se colgaban cosas de regalos de las ramas de los árboles, Hatsis prefiere otra hipótesis que está relacionada, que tiene su origen en Francia y en Alemania durante la época medieval, particularmente por ahí del siglo XII, siglo XIII, con la existencia o con la celebración de una festividad llamada la fiesta de Santa Bárbara, que se lleva a cabo el 4 de diciembre, ¿no? Y entonces Santa Bárbara había sido una santa, una de estas mártires que venía huyendo de Grecia, entonces era perseguida y se había escondido en el bosque y entonces como Dios la protegía hacía que creciera trigo detrás de ella para que entonces todas las huellas quedaran tapadas por el trigo y las malvadas personas que la perseguían no la pudiesen encontrar. Okay, ese es como el relato mítico de la iglesia, ¿no? Si bien es cierto que en Francia y en Alemania había toda una serie de grupos que tenían un gran fervor hacia la figura de Santa Bárbara, entonces se empezó a llevar a cabo como que una especie de festividad en donde, debido al propio frío de invierno, la gente metía árboles, ¿no? Como por ejemplo cerezos o manzanos, ¿no? A sus casas con todo y las raíces para que precisamente lograran sobrevivir las temporadas extremas de frío, ¿no? Y después estos árboles eran devueltos al exterior. Sin embargo, bueno, esta fiesta perduró por varios siglos, hasta que por ahí del siglo XVI, con el alza del protestantismo en Europa, obviamente los protestantes pues no es la gente que menos quiere tener cosas que ver con los santos y con todas estas otras cuestiones que vienen más desde lo católico romano, ¿no? Entonces, precisamente los protestantes trataron de negociar la supresión de meter estos árboles a las casas porque estos árboles tenían asociaciones, en este caso con Santa Bárbara, ¿no? Y lograron, obviamente, como ustedes saben, este tipo de costumbres son como que muy difíciles de lograr establecerlas o de que algo se cancele, ¿no? Casi siempre, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues hay un sincretismo, ¿no? Como lo vemos más que nada pues, en México o en Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que se lleva a cabo una especie de negociación entre los grupos protestantes y estos otros grupos que adoraban a Santa Bárbara y prohíben que metan a la casa estos árboles de hojas caducas, ¿no? Que estaban asociados con esta santa, y en su lugar se les permite que puedan meter árboles de hoja perenne, ¿no? Árboles que son hojas que son más resistentes y que viven mucho más tiempo, ¿no? Hasta 2 temporadas en un año y todo esto, ¿no? Entonces, esa es la postura que tiene Hatsis. O sea, que el árbol en realidad viene de una especie de sincretismo católico protestante, ¿no? Que el tema de los renos, que el tema del color rojo y el tema del santa siberiano, más que parecer algo proveniente de un culto antiguo siberiano, podría tener su origen en todas esas otras cuestiones que se relacionan más con lo que ocurre en el 1800 y con lo que Coca-Cola lleva a cabo por ahí del 1930. Ahora, ¿cuál puede ser la mejor? Ahora, necesariamente están peleadas las dos hipótesis, porque digo, la idea que me viene a la mente más bien podría estar relacionada con esta cuestión de que los arquetipos tienen esta cualidad de transferirse, ¿no? O sea, se transfieren y se rearman y aparecen en diferentes culturas. La mejor prueba de ello es que
Jesús no nació el 25 de diciembre, o sea, prácticamente todos los dioses que están en la región del Mediterráneo nacen el 25 de diciembre. Es una cuestión arquetípica que de alguna forma se replica y aparece en diferentes culturas. De esta forma, quizá lo que podríamos preguntarnos es si todo el entramado de sincronicidades no habría llevado por motivos desconocidos a la gente de Coca-Cola a elegir justamente una cierta representación del personaje de Santa Claus que por casualidad, usemos esta palabra por el momento, termina encajando con las mismas características descriptivas que encontramos por un lado en los chamanes siberianos, porque en efecto ese es el color de los chamanes siberianos, y después está todo el tema de los renos voladores y del árbol de Navidad. Quizá mi punto con todo esto es que no fue algo necesariamente premeditado como un fraude de Coca-Cola que no quiere tener nada que ver con el chamanismo siberiano, sino que son arquetipos que probablemente se reproducen de una manera inconsciente a un nivel, digamos, transcultural, en el sentido de que aparece a través de diferentes culturas en diferentes contextos espaciotemporales, y que quizá esto, rearmándose justamente en el periodo moderno, puede ser una manera en la que el propio inconsciente colectivo de la humanidad está tratando de reconectar con elementos simbólicos que corresponden a estos mitos atemporales, ¿no? Como son los relacionados con el chamanismo siberiano. Entonces, bueno, esa es mi hipótesis propia con la que trato un poco de reconciliar las dos cuestiones. Si bien lo que los dos Brown, Julie y Jerry Brown, mencionan es correcto, también el punto que Hatsis menciona es correcto, porque no hay una continuidad histórica que pueda ser rastreada desde el chamanismo siberiano hasta el 1800 y luego a los 1900. Tenemos chamanismo siberiano que cumple con ciertas características simbólicas de Santa Claus, pero luego cuando volteamos a ver al Santa Claus que tendría que ser históricamente el más cercano a nosotros, en el 1800 desaparecen todos estos otros elementos, al punto tal de que se le nombra como un marinero o se le nombra como este personaje extraño vestido con pieles. Aun cuando, y repito, existen todos estos otros paralelismos, ¿no? La cuestión de los renos, la cuestión de los hongos en el árbol, la cuestión de la estrella polar del norte, que en efecto son propios del chamanismo siberiano. Quizá puede ser una manera burlona, media trickster, con la cual el inconsciente colectivo rearma estos elementos simbólicos para crear nuevos mitos sin importar el periodo sociocultural del que estamos hablando. Así que bueno, esa es la idea a grandes rasgos, y ahora sí, muchísimas gracias. Seguimos viéndonos el siguiente año con más episodios del podcast, con más eventos, conferencias y todas estas cosas chidas. Muchas gracias por andar con Mindsurf. Así que bueno, chao, nos vemos.